¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro último programa de Fuera del Control de este año. Este 2017 que ustedes me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pero bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, como el hijo de Jaime Maussan, como Jaime Maussan y todo lo que ustedes quieran decir. ¿Qué les puedo decir este 2017? La verdad estuvo bastante emocionante porque hubo de todo, ¿no? A mediados de año entré a la Mesa Reñoña, seguimos todavía la Mesa Reñoña. Franco hacer una gira increíble. Hicimos muchas cosas, pero quiero hacer una pausa antes de continuar con este programa. Y es que hace una semana y cacho más o menos, hubo un especial del 24 donde ustedes me dieron la oportunidad de compartirles algo que en lo personal me sucedió en una Navidad. Fue algo muy fuerte para mí, pero lo que más me dejó en shock, lo que más me impresionó fue la respuesta de todos ustedes, hasta de los haters, que también los quiero mucho. Todos sus mensajes, honestamente leí todos los mensajes que pusieron en el canal de YouTube de Franco Escamilla, todo lo que me escribieron en Twitter, Instagram, en la fanpage, y no tienen una idea cómo estoy agradecido por esas muestras de cariño y apoyo. Muchos me compartieron historias que les sucedieron también en Navidad, que están pasando momentos muy difíciles. Les mando un abrazo a esas personas que su mamá, su papá, un familiar están pasando por la misma situación de esa enfermedad, ¿no? Esa enfermedad que acaba una persona poco a poco. Y quiero enseñarles porque muchos me preguntaron por la colección de las cucharas. Esta es la colección que me dejó mi abuelita, que tengo que actualizarla porque compré nuevas cucharas, pero las cajas tengo que abrirlas. Pero esta es la famosa colección. Muchos me han dicho que me quieren mandar cucharas. La verdad, eso me partió más al corazón. Digo, no tienen por qué hacerlo. La verdad, se agradezco bastante. Me han pedido una dirección. Están insistiendo. Y pues si realmente quieren aportar en eso, es una colección personal, no es para venderla, no haré nada, es simplemente seguir el legado de mi abuelita. Es el legado que me dejó hace un par de años. Pero bueno, vamos a comenzar. Esto es Fuera del Control. Bueno, ¿qué nos dejó este 2017 en...? Yo creo que el juego dejaron muchas cosas, cómics también. En cómics hubo varios eventos en DC que todavía están. Lo del Doomsday, lo de Batman Metal, que más adelante un amigo de XN, ¿sí? Y XN Media nos va a platicar un poquito de este tema de Batman Metal que está sucediendo. Y pues bueno, Marvel cerrando sus cosas, lo del Capitán América, que no fue muy bueno, pero bueno, vamos a empezar con los videojuegos. Y es que vámonos rápido, tuvimos Assassin's Creed Origins. Después de que le dieron un break de casi 2 años, regresa esta franquicia de Ubisoft. La verdad es bastante fuerte, le dieron más historia, le dieron más profundidad, un mundo abierto, un mundo para explorar como tú quieras, resolver los side quests, actualizar tu personaje, ponerle más armas, además de los contenidos descargables que están muy buenos. Hay por ahí como que un crossover con Final Fantasy bastante interesante, que la verdad este juego es bastante recomendado. No es el mejor juego del año. Después tuvimos The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego que fue el juego del año. Absolutamente se lo llevó este año Nintendo, ya le faltaba que le reconocieran sus juegos que son muy buenos. Digo, también están los de PlayStation y Xbox, pero en este caso Zelda Breath of the Wild fue muy bueno, lanzado para Nintendo Switch, esta nueva consola que partió, que está vendiendo hasta el momento, sigue vendiendo y se mantiene agotada en muchas tiendas del mundo. Tuvimos Super Mario Odyssey, el regreso de este personaje del plomero. Regresa con esta nueva aventura que le da un poquito de toque como que retro, nuevos mundos, nuevos retros, nuevas cosas que coleccionar, además de trajes, calzones y demás, nuevos jefes, por ahí un dragón bastante curioso y un final que no te esperabas. Tuvimos también Horizon Zero Dawn de PlayStation 4 exclusivo para esta consola, que nos muestra un mundo abierto, un juego que
podrás explorar como tú quieras, escalar la montaña hasta donde tú quieras y regresarte y seguir atacando. Un juego post-apocalíptico de grandes dimensiones. Tenemos PlayerUnknown's Battlegrounds, este juego que comenzó en PC y que todavía todo el mundo lo sigue jugando, que es bastante bueno. Digo, para los pesadores la verdad les gusta mucho. Yo lo jugué un rato, estuve jugando un poco la versión de Xbox One X, la cual pues los primeros días tenía bastantes problemas y espero que se puedan resolver en las próximas semanas para poderle dar duro a este juego. Tuvimos Wolfenstein 2, este juego que si lo recuerdan, pues viene una franquicia que empezó en PC hace muchos años. En esta nueva aventura tener la oportunidad de explorar también un poquito más el mundo, conocer más la historia y qué fue lo que sucedió, cómo termina y por qué está sencilla de ruedas. Tuvimos Resident Evil 7 a principios de año, sorprende Capcom con un juego de primera persona de terror, el cual también tiene la oportunidad de jugarlo con la PlayStation VR, así para que te creas más el miedo cuando estás adentro. Muchos al principio no tenían mucha fe en este juego, pero al final de cuentas les gustó a la mayoría. Cuphead, una sorpresa para el Xbox One X, también para Steam, que uno de los juegos que te recuerda a esos juegos de antaño, difíciles, que batallabas, llorabas, aventabas el control y querías romper la tele. Justice 2, juego de Warner Bros., donde pues juntan a los superhéroes de DC y los ponen uno contra uno a cargo del equipo de desarrollo de Mortal Kombat, Uncharted The Lost Legacy. Sí, Nathan Drake se quedó ya en el olvido, él ya quiso hacer su vida y ahora le dejan pues toda esta historia a una nueva protagonista. Little Nightmares, esos juegos que son, como diríamos, los juegos indies, pero como que le tienen a comercial. Sorprende al mundo, pero es bastante corto. Forza 7, sí, así es, Xbox One sigue siendo ahorita el número 1 en juegos de carrera de simulación, dejando atrás a Gran Turismo, aunque Project Cars 2 ya empieza a posicionarse. Nier Automata, igual manera sorprende esta secuela, bueno, casi secuela, pero todo el mundo quiere algo más, quiere más. Todo el mundo se empezó a vestir, a hacer los cosplays de este personaje. Y a final de cuentas tuvimos el mini NES, el mini Super NES, que todo el mundo lo quería, todo el mundo lo está buscando aún, está agotado, algunos ya lo hackearon, pero vienen con bastantes clásicos, entre ellos el Star Fox 2, que era nuevo para nosotros y que resultó bastante mal. Esto es parte de lo que fue del 2017. Vámonos con la última parte de cómics con el señor Absoluto, así le digo, de parte de IXN Media, y regresamos aquí afuera del control. Uno de los eventos que está sacudiendo el mundo de los cómics es el más reciente crossover de DC Comics llamado Dark Knights Metal, donde no solamente se reunió el super equipo creativo de Scott Snyder y Greg Capullo, sino que están reescribiendo todo el pasado, presente y futuro de todo el multiverso de DC. Pero, ¿de qué se trata Dark Knight Metal? En pocas palabras, y para no arruinar la historia, esta es la trama. Varias versiones malvadas de Batman que vienen del multiverso oscuro y sirven al dios demonio Barbatos se han unido para conquistar todo el multiverso. Da la casualidad que Barbatos es el responsable de muchísimas cosas de la vida de Bruce Wayne, ya que ha estado manipulando los eventos tras bambalinas que lo han forjado como el Cruzado Encapuchado. Además de los Batman malignos, también tenemos el hecho que la Liga de la Justicia está buscando los últimos remanentes del enésimo metal, o sea el Nth Metal, la única sustancia que puede hacerle daño y detener a las entidades del multiverso oscuro. Y no nada más nos quedamos ahí, ya que Snyder y Capullo han dicho que quieren que esta historia sea algo súper loco y que sea recordada para siempre como las crisis y otras historias de DC. Así que entre las páginas del cómics hemos visto cosas como un Voltron hecho por vehículos de la Liga de la Justicia, un Darkseid bebé que está haciendo el símbolo de los cuernos con las manos, a un Batman montando un dinosaurio y muchas otras cosas súper aberrantes. Lo bueno es que esta historia es autocontenida, ya que casi todos los conceptos los explican ahí mismo. Sin embargo, si tuviste la oportunidad de leer Final Crisis y The Return of Bruce Wayne, tendrás una experiencia todavía más satisfactoria.
Hasta el momento van solo 4 números y un par de cómics extra donde explican los orígenes de los Batman malignos. Así que si eres fan de las historias de Batman o en general de los conceptos cósmicos raros y épicos de DC, definitivamente no te puedes perder Dark Knights Metal. Si quieres que sigamos platicando de más cómics en Fuera del Control, no dudes en darnos un pulgar arriba y déjalo en los comentarios del video. Yo soy Chalo y a mí me puedes seguir en Twitter e Instagram como Absalónicas, además de que participo en el canal de IXN Media donde hablo de cómics y anime. Así que puedes seguirme también ahí en ese canal. Pues bueno, esperemos invitarlo más seguido para que nos siga platicando más de cómics. Yo también leo cómics, pero el señor como que está más clavado y no es porque diga que él no tiene vida. Digo, yo tampoco la tengo. Pero bueno, como les dije, este es el último programa del 2017. El próximo año vamos a regresar con más nuevas secciones. Vamos a tratar de crear más contenido también para mi canal de YouTube, que lo tengo bastante olvidado. Pero se pueden suscribir de todas maneras, que es Memo Hierbas TV, para que se vayan suscribiendo. A partir de la próxima semana vamos a subirle nuevo contenido, algunas cosas curiosas que vamos a ver ahí y también con invitados. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de entrar a sus computadoras, a sus móviles o de donde quiera que nos estén viendo. Apóyenos siempre con un like, un comentario, no importa que sea negativo o positivo, ya los haters siempre los voy a querer. Saludos a mi papá Jaime Maussan, si está en algún planeta en estos momentos, pero sobre todo a ustedes que nos dan la oportunidad de cada viernes o cada sábado y además estar en la mesa de Reñoña. Señores, les mando un abrazo, les deseo lo mejor para este 2018. Fuera del Control va a seguir y va a mejorar. Recuerden que si quieren más sugerencias o cosas que le podemos poner, lo pueden poner aquí abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana, ahora sí en Twitch. Vamos a regresar ya a streamear y a hacer más cosas interesantes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fuera del Control.